son minoritarios en el uso del agua, pero miren lo que pasa en el caso de, miren lo que pasa en el caso de las aguas subterráneas, que es la mayor parte de las aguas del norte. Los únicos que están sacando agua prácticamente, aguas subterráneas en la minería. Es decir, claro, en el río Loa y en otros lugares no hay muy poca agua superficial. En esas regiones la mayoría del agua está como agua subterránea. Y ahí ellos son los principales, digamos, usuarios, los que tienen los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, es enormemente importante que lo primero, además de que el agua es un elemento esencial y que debiera ser utilizada primero para usos esenciales como la vida, la seguridad alimentaria, etcétera, y después para las actividades comerciales, lo más importante es que ustedes siempre no dejen digamos, que les pasen información solamente sobre el uso del agua superficial, sino que hoy día el agua superficial y el agua subterránea tienen la misma importancia, incluso más importante para las actividades productivas el agua subterránea. Las políticas de agua en Chile están concentradas, como ustedes saben, en el Código de Aguas de 1981. Es un texto legal que define el agua como un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo lo define como un bien económico. El Código de Agua del 81 autoriza la privatización del agua a través de concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad, y no fija límites a esos derechos. Es decir, cualquiera va, pide los derechos de agua y si hay agua disponible, el Estado se los tiene que entregar, está obligado a entregar. Y se los da en forma gratuita y para siempre. Usted lo puede inscribir dentro de sus propiedades en el conservador de bienes raíces, por lo tanto es lo mismo que su casa. Usted la puede vender, cambiar, etcétera, etcétera. O sea, se transforma inmediatamente, una vez que el Estado se lo da, se transforma en un producto de mercado, una mercancía que usted puede transar, vender, etcétera, etcétera. Y eso es la perpetuidad. Es decir, llegar y llevar, lo que es absolutamente absurdo. Y finalmente, el Código de Agua separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra. El gran objetivo del Código de Agua fue liberar agua para la industria minera y la industria forestal. Y particularmente para la industria minera tenía que separar el agua también, con el objeto de que obviamente pudiera haber una migración desde derechos de agua vinculados a la agricultura a los usos de la minería. Ahora, ¿por qué es esto? Y que en el cual nosotros solamente leerlo ya cachamos que hay algo que no funciona, es porque es un código que no fue discutido nunca en el Congreso Nacional, porque en esa época no había Congreso Nacional y en esa época no había partidos políticos. Entonces ustedes se imaginarán qué tipo de objetivo democrático, de equidad y todo tiene este Código de Agua. Si se escribió entre cuatro paredes, los partidos políticos estaban proscritos en el año 81 y obviamente los militares no eran especialistas en el Código de Agua, no eran militares especialistas en el Código de Agua. Entonces, ¿quién dio las normas técnicas para escribir aquello? Ustedes pueden imaginar, hay que ser muy aventurado y con mucha imaginación. Si no había Congreso y no se discutió, y por lo tanto no había una formulación desde la política pública, y los militares que llevaban el gobierno no sabían, no eran técnicos del agua, ustedes se pueden imaginar quién escribió el código. Gracias a la medida, y sin ningún contrapeso de sistema democrático. Por lo tanto, es un código ilegítimo desde la perspectiva de la democracia. Y es por eso que tiene todos estos elementos que hoy día nos tienen con el nivel de conflicto que tienen, a pesar de las reformas superficiales que se hicieron en el año 2000. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado el Código de Agua? Concentración de la propiedad del agua. El Código establece dos tipos de derechos, los consumtivos, que en general son los de la agricultura, y los no consumtivos. Miren quién es el dueño del 81% de todos los derechos de agua no consumtivos del país, el 81%. ¿Alcanzan a ver? Yo de atrás no veo, se me ciega, pero ustedes alcanzan a ver quién lo tiene. La primera línea, ¿no? Endesa. O sea, Endesa era la empresa estatal de electricidad. Es obvio que tuvieron los derechos de agua para montar el complejo energético para el país. Pero después resulta que a fines del periodo militar se le vende a los privados. No solamente se vende a la empresa, sino que se le entrega con los derechos de agua, gratuitamente y a perpetuidad. ¿No se puede imaginar lo que es eso? Después, los particulares, los privados chilenos, los señores Judas y compañía, se la venden a Endesa España.
el mismo nombre, pero ya están, o sea, 81% de las aguas no consultivas para generar electricidad en este país fueron de los españoles. Es casi como lo mismo que la conquista, diría yo. Pero aquí es a través de la transacción comercial. No. Que yo sepa, no. Lo que se abrió en la época para legitimar la privatización, la Junta Militar creó una figura de capitalismo popular y por lo tanto dio posibilidad de que sus trabajadores tuvieran acciones y que mucha gente tuviera acciones, pero acciones, fundaciones, como pagar el maquillaje democrático de la cuestión. Pero desde esa época la cosa no ha cambiado y por lo tanto hoy día el 81% de los derechos de agua de esa España, como se los vendió a Enel Italia, hoy día el 81% de nuestros derechos de agua es de Enel. Y si se los venden a Alemania, entonces los alemanes. Y son parte importante de estos derechos que se está apoyando Endesa para hacer el proyecto de Aysén en la zona sur. Una pregunta. O sea, está como todo relacionado. ¿Me fijas? O sea, y por eso es súper importante entender y hacer un análisis político de cómo han ido ocurriendo las políticas sobre nuestros recursos naturales, que son parte de nuestro territorio, de todos los chilenos. La segunda, Silgener S.A. tiene 4,8%, casi 5%. Era de don Bruno Filippi. Y don Bruno Filippi la vendió hace algunos años, don Bruno Filippi y don Andrés Ponce. Ambos fueron directores de la SOFOPA y de la Confederación de la Producción del Comercio. Se la vendió hace como 3 años a AES Gener de Estados Unidos, la principal generadora de Estados Unidos, que es la misma que milagrosamente logra construir centrales térmicas en áreas verdes. Nadie lo ha logrado, pero ellos lo lograron. Ustedes cacharon la cosa del Wikileaks, ¿cierto? Sí. O sea, el lobby que tienen es desde el pasado trabajo, o sea, está súper importante. Estos son los dueños del otro 5% de los derechos de agua no consultivos, y para abajo seguimos con Wences, ahí hay varias del grupo Lux. Hay una sola persona, don Jorge Guajo, que en esa época trabajaba con los mates en la papelera. Él solito tiene 1,3% de todos los derechos de agua. ¿Qué es lo que hizo el señor Guajo? Lo decía, es riquísimo. Le vendió a los noruegos para hacer las centrales de Liquiñe, de Yaica, etcétera, en territorio indígena. Trayenco, que es una empresa privada y pública noruega. Y bueno, se hizo súper rico. Y bueno, ahora no están pudiendo construirla porque el gobierno noruego dijo, no, en áreas indígenas, 169, no me voy a meter en ese rollo de derechos humanos, nosotros somos líderes en derechos humanos, por ahí está parado. Pero tenemos la curiosidad que es un código que le entregó a personas individuales un porcentaje de agua gratuitamente protegida, es absolutamente legítimo. Y cada uno de ustedes está definido como un bien nacional de público, o sea, el agua es de todos ustedes. Nadie de ustedes está recibiendo una rebaja en la cuenta de agua por lo que pagan el vecino, sino no pagan absolutamente nada. Entonces es una expropiación de un bien nacional y de público. Mire, espérate un poquitito para... ¿Qué es lo que pasó con los servicios sanitarios? Y aquí voy a dar todos 3 elementos que después va a profundizar mi compañero. Pasó exactamente lo mismo. Pero acá, si bien es cierto, el marco legal se realizó durante el periodo militar, cuando no había partidos políticos, no había congreso, etcétera, y por lo tanto, se imaginan el resultado de aquello. Esto, desgraciadamente, fue privatizado durante la Constitución, durante el gobierno de Frey. Usó el marco legal que le dio la dictadura, pero desgraciadamente la privatización se hizo durante el gobierno de Frey y concluyó durante el gobierno de Lagos. Y lo que quiere hacer hoy día Piñera es solamente privatizar el saldo que quedó de propiedad del Estado en ESBAL, ESBIO, Aguas Andinas y ESEL. Entonces, lo que hoy día Piñera ha señalado en marzo, apenas asumió, nos juntamos con la Senatrao para responder. Fue acá el compañero, también a Santiago, nos juntamos con la CUT, con todas las organizaciones de la Coordinadora del Agua a denunciar, es una profundización para hacer el fin y privatizar absolutamente todo. Lo que deja al Estado sin ninguna herramienta para controlar la fijación de precios,
está ocurriendo hoy día en el sector sanitario. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, es parte del norte, pero en esa región. El VAL hoy día es del Ontario Teacher Pension Plan, que es